Listo nomás. Aquí estamos. El tema de hoy. No, bienvenidos mis hermanos, bienvenidos todos los que están viendo el tema por YouTube. También bienvenidos, por supuesto, a los que están presentes, que podemos compartir luego esta temática, a resolver preguntas entre todos, ¿no? Y también los comentarios que se hagan, por supuesto, porque para mí nunca un tema está completo. De hecho, siempre siento que me gustaría haber puesto más texto, me gustaría haber puesto más. Así que se complementa súper bien en los comentarios al final. Si usted quiere participar, también puede ponerse en contacto en los comentarios de YouTube para integrarse a los grupos de estudio y poder participar de las series interactivas también al final de cada tema. Vamos a comenzar con una oración para luego estudiar la ira de Jesús en los evangelios. Vamos a orar. Papá, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra y de estudiarla, sobre todo a estudiar hoy a Jesucristo, ese carácter tan dulce, tan hermoso que nos mostró de ti. Y lo dejamos en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo, gracias porque está en medio de nosotros. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. La idea de Jesús, básicamente vamos a delimitarlo en los evangelios. Seguro hacemos alguna que otra referencia al Antiguo Testamento, a los escritos de Pablo o de Santiago, pero va a ser solamente para reforzar lo que vamos a ir viendo en los evangelios. Alguno diría, con este concepto del carácter de Dios, ya sea, ya no, muchos ya no utilizan el Antiguo Testamento, ¿no? Porque ha salido una cantidad de series como El Dios Ateo, como La Serpiente Escondida, que de hecho hasta ya asusta a alguien dar un argumento en contra del carácter de Dios, como diciendo, bueno, Dios destruyó porque así es como lo muestra este evento en el Antiguo Testamento, porque pronto y eventualmente ya se llega allí. Y esta otra idea que es tan clara en los escritos de Pablo, y Jesús mismo lo expresa tan bien, de que Cristo está revelado en todas las escrituras, y leer un capítulo, una historia del Antiguo Testamento sin Cristo, pues estaría sacando de contexto la historia en sí, porque la escritura da testimonio de Cristo, y si no encontramos el testimonio de Jesucristo en cualquier historia, pues lo estamos viendo con un velo, pues. Entonces se utiliza el argumento de que Jesús castigó, de que Jesús pues se enojó, se airó. No pueden llegar a decir que Jesús mató porque eso nunca sucedió, pero vamos a estudiar las escenas donde Jesús se airó. ¿Ok? Habiendo dicho eso, comenzamos. Vamos a ver en líneas generales, vamos a ver que toda esta historia, estas cuatro están conectadas, pero básicamente la maldición de la higuera, la purificación del templo, el hombre de la mano seca y generación de víboras, que es acerca de los escribas, los fariseos, y esta generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo os voy a tener que sufrir? La palabra que él utiliza es sufrir. Bien. La maldición de la higuera. Quiero que vean que también no puedo desconectarlo porque está en el mismo contexto, así que esto es súper bueno, súper beneficioso para el estudio. Todo hilado. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, hasta Marcos 11, 2 al 17, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Ahora, y alguno diría, bueno, ese árbol es malo, ese árbol pues no tenía fruto y nada, no correspondía a, ¿cómo no le da de comer a Jesús? ¿Cómo? Es culpa básicamente del árbol no dar frutos, solamente hojas, aparenta ser justo aplicándolo a un hombre, ¿no? Pero no tiene fruto. Y efectivamente, todas esas aplicaciones están correctas, algunos diría el pueblo de Israel, pues están correctas. El caso es que el Evangelio de Marcos nos explica, pues no era tiempo de higos. Y si bien dan brevas y también higos, ahí da la explicación de que no hay.
no era tiempo de higos, y sin embargo Jesús va a buscar frutos cuando no es tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, noten que Jesús le habla a una higuera, así como Jesús muchas veces habló a la tempestad, pero en la tempestad se escondían los demonios que son dioses de las tormentas, y bueno, le dijo, calla, enmudece. Y es curioso que veamos demonios también mudos, sordos, a los que Jesús les habla. Pero bueno, aquí le habla una higuera. Nunca más, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora, noten que eso es lo que le dice Jesús a la higuera. Y dice, y lo oyeron sus discípulos. Quiere decir que esto era importante para sus discípulos. Jesús quería enseñarle algo a sus discípulos, porque no había nadie más con él. ¿Correcto? No habían fariseos, no había nadie, sino que a los discípulos le estaba enseñando algo que después, en su charla con fariseos, ellos iban a captar por el evento de la higuera. Noten ustedes. Al llegar a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a expulsar a los que estaban comprando y vendiendo allí. Y volcó la mesa de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas, y no permitió que nadie llevara mercadería por los patios del templo. Es como que, y se sepan que creo que estas historias están muy hiladas también cuando habla sobre Jerusalén, que mata a tu profeta. Alguno diría, algún español, diría que Jesús andaba de muy mala, ¿no? Eh, y pues sí, parecía que ese día Jesús justamente andaba de mal. Jesús justamente andaba de mal humor, no andaba de ganas, de ánimo, y pues se enojaba con todos. Se enojaba con la higuera, que no había fruto, mucha, y la maldijo, y después llegó y estaban vendiendo, y lo agarró a chicotazos, y lo echó a todos. Mientras le enseñaba, dijo, no está escrito, mientras les enseñaba, dijo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero la habéis convertido en cueva de ladrones. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, quiero que usted pueda meditar un poco en lo que significa esto, no en lo exterior, no en lo que se pudo ver allí. ¿Por qué? Cuando sucede esto, llega Jesús y dice, lo acusan de que quiere destruir el templo, y dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y él hablaba del templo de qué? Correcto. Del templo de su cuerpo. Del templo de su cuerpo. Entonces, si él hablaba del templo de su cuerpo, entonces, ¿a qué templo es el que en realidad él estaba purificando? ¿Qué templo es el que en realidad él quería purificar? ¿Cuál era el problema? ¿Era el problema lo que estaban ahí causando, lo que estaban ensuciando la estructura? ¿O que había un problema en los corazones que necesitaba ser limpiado? Más tarde vamos a ver cómo todo esto conecta con el bautismo de Juan el Bautista. Está la limpieza ahí muy, muy, muy presente. Pero lo que Jesús quiere es el templo del corazón. En esencia, 1 Corintios 3 habla del templo. Vosotros sois el templo como congregación, y luego habla vosotros sois el templo como cuerpo. ¿Ok? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que el templo en realidad que Jesús se está refiriendo es el cuerpo, el corazón, el alma. Y esto porque los discípulos se acordaron, si ustedes leen otro evangelio, a ver, aún no, los discípulos se acordaron de que el celo de tu casa me consume. Si ustedes pueden leer la historia completa en diferentes evangelios, y se acuerdan cuando él purifica, porque lo oyeron sus discípulos, aquí, en la higuera, y luego dicen, el celo de tu casa me consume. Pero cuando ustedes leen a Pablo, ustedes encuentran que Pablo dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Así que el celo de qué casa le consumía, ¿era solamente de la estructura de ese templo o había algo más importante que eran los corazones del pueblo que a Jesús le importaba? A Jesús le importaba Jerusalén
como piedra, como edificio, o le importaba Jerusalén como las personas? Jesús lloraba por el edificio de Jerusalén, porque Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Veis todos estos edificios que están aquí? Pero Jesús lloraba por Jerusalén, por las personas. Igual aquí, el problema era el corazón de aquellos, y lo vamos a ver de una forma bien interesante. Pero antes, fíjense ustedes, Lucas 13 del 1 al 9. En esa ocasión, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. ¿Okay? Pilato había mezclado la sangre de ellos, de los galileos, con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Una idea como este pensamiento que había en la época de que Dios castigaba por el pecado, ¿no? Os digo no, al contrario, si no os arrepentís, o sea, si no cambiáis de mente, si no cambian de opinión, si no se dan cuenta de lo que hay ahora, del reino de los cielos, arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí con vosotros, todos pereceréis igualmente. Esa palabra igualmente no nos da a entender que van a perecer en el lago de fuego o van a perecer en la destrucción de carbones cayendo del cielo, sino que pereceréis igualmente que los galileos que Pilato mezcló con su sacrificio, que su sangre lo mezcló Pilato con su sacrificio. Ahora, veamos si esto no es verdad. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús está dando un ejemplo interesante. Cae algo, la torre, y los mata, ¿ok? Los destruye. Cae la torre sobre ellos y muere. Creo que hay un micrófono encendido. No logro ver cuál es. Pero quiero que haga la comparativa. Cae sobre ellos una torre y mueren, y sobre ellos, sobre los otros galileos, Pilato mezcla la sangre con sus sacrificios. Y a ambos ejemplos Jesús dice, pereceréis igualmente. Ok. Y le dijo otra palabra. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella. ¿Le suena? ¿Le suena a ustedes? Y no la halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Y entonces él respondiendo le dijo, Señor, déjala, porque este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y echa abono, y si da fruto el año que viene, bien, si no, córtala. Ahora, cuando ustedes buscan Lucas 13 del 1 al 9, Lucas 13 del 1 al 9, justo creo que esto no lo agregué. A ver. Ok, no, era hasta ahí. Está bien, era hasta ahí. Entonces, aquí voy con esta idea. Cuando Jerusalén está endureciendo su corazón, viene algo para ellos si siguen endureciendo su corazón. Sucederán cosas como Pilato mezclando la sangre de sus sacrificios con la suya. Cayendo una torre, recuerdan que cae, la piedra que cae sobre ellos y los despedaza, o todo aquel que cayera sobre ellos sería despedazado. Hay similitud con eso que Jesús enseña más tarde. Fíjense, Mateo 27, del 24 al 25. Mateo 27, del 24 al 25. Cuando Pilato, no está por si acaso Pilato ahí, en el relato anterior, con los galileos. Pilato viene ahí de forma muy específica. Vio que no iba a ninguna parte, sino que en cambio comenzaba un alboroto, tomó agua y se lavó la mano frente a la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este hombre. Y dijo, es su responsabilidad. Y todo el pueblo respondió, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Pereceréis igualmente que cuando los que
cuya sangre Pilato había mezclado con su sacrificio. Y pregunto yo, ¿cuál fue el sacrificio del pueblo de Israel? ¿Cuál era el verdadero sacrificio? Estaban sacrificando al Hijo de Dios y su sangre estaba siendo mezclada con la sangre de ellos. ¿Quién estaba dando como esta idea? ¿Quién fue uno de los protagonistas en esta historia? Pues ahí tienen la conexión de vuelta a Pilato. Pereceréis igualmente. Esto probablemente tuvo un cumplimiento, tuvo una similitud en que, no en que la sangre de Cristo lo está castigando, sino que el destructor iba a ejercer la misma obra que estaba ejerciendo al derramar la sangre del Hijo de Dios sobre Jerusalén. Fíjense ustedes. Lucas 13, de 31 a 35. En ese momento llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Ya vamos a ver que esos mismos fariseos que le dicen que Herodes te quiere matar son los que planifican con los herodianos, que no necesariamente son los de Herodes, pero están relacionados en su labor, ¿no? Eran partidarios de aquello. Lo planifican matar a Jesús con él. Entonces, él le dijo: id y decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Qué interesante que después de 3 días Jesús es levantado. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera en Jerusalén, no muera fuera de Jerusalén. Entonces dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa ser dejada desierta. Yo digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Podemos ver que hay un hecho, que es que Jerusalén se aparta, como el pollito se aparta, no quiere seguir bajo la protección de la gallina, pues entonces el destructor hace su obra. Eso no es tan complejo revisarlo, ya que Jesús lo dice directamente. Es uno de los ejemplos más claros de ello. Así que sepan que cuando dice su sangre sea sobre nosotros, no es que Dios castigó a Jerusalén, sino que fue la mezclada su sangre con la de Cristo. El destructor hizo la misma obra en ellos en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ok, todos están captando que se refería a la higuera a Jerusalén, porque todo el contexto nos habla de ella. Y Jesús no está enojado con la higuera, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos este tu día, a lo que es para tu paz. Porque no era tiempo. Más ahora están cubiertos de tus ojos. Esto más ahora están cubiertos de tus ojos. Es la idea de que no era tiempo de ir. Pero va a llegar el tiempo en que sí será tiempo de ir. Ahora, el árbol es cortado, pero hay un asta. Cuando ustedes leen en Romanos, finalmente ven que si bien Jerusalén fue endurecido, esto es, son entregados a sus enemigos, es endurecido parcialmente. Romanos dice: no quiero que sean ignorantes como muchos que se creen sabios, que a Israel ocurrió un endurecimiento parcial. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Sepan que Dios, cuando sucede su ira, no entrega para siempre, aunque vuelve a compadecerse. Más ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán. ¿Recuerdan que en la higuera se cercaba un vallado, un cerco alrededor de... Perdón, aquí está. Dice... ¿A dónde estábamos leyendo? Se me perdió el texto.
Aquí está, el 6. Y cierto hombre tenía una higuera y plantó una viña y fue a buscar fruto de ella y no halló. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Déjala que todavía yo cabe alrededor de ella, se haga un vallado, le echa abono, a ver si da fruto. O sea, aquí sucede algo terrible porque es el querer cortar el árbol, esta higuera, ¿no? Te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra. Ahí es cortado el árbol. Y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ok? Es la historia de la higuera que Jesús maldijo. No dice que Jesús la maldijo, solamente le dijo eso. Pero Pedro interpreta, bueno, la higuera que maldijiste se secó. Solo le dice, nunca jamás comerá o coma nadie fruto de ti. Por la mañana, sigamos viendo esta historia. Marcos 11 del 20 al 26. Por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde la raíz. Entonces Pedro acordándose dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahí está, ¿ven? Y Jesús respondió diciendo, tened fe en Dios. ¿Tened fe para qué? ¿Para maldecir una higuera? En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dudar en su corazón, sino que crea lo que dice que va a suceder, le será concedido. Ok, ¿para qué? Para destruir, o sea, Señor, mata a este pueblo entero porque no ha creído en ti. ¿Eso es lo que hizo Jesús? ¿O qué? ¿Qué está buscando hacer al entregarlos a la dureza de su corazón? Alcanzarlos en la dureza de su corazón. Ciega el corazón de este pueblo, ciega sus oídos para que no vean y no entiendan, porque ya están endurecidos, pero ahora necesitan ser alcanzados. Dios es tan sabio que ha endurecido a Israel parcialmente para que entrando la plenitud de los gentiles, ellos puedan ser reintegrados de una forma majestuosa como lo explica Romanos 2. Por esto digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, ellos serán concedidas. Miren el contexto. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Pregunto yo, cuando Jesús estaba diciendo a la higuera, nunca más nadie tome fruto de ti, el agua se retira, porque eso sucede cuando se seca. Se retira el agua, al igual que se fue de la protección el pollito y la gallina, ya no está protegiendo, pues perece, igual se seca la higuera cuando el agua no entra en sus raíces, porque dice que se ha secado desde las raíces. Uh, sino que aquí Jesús está enfadado, está enojado, está maldiciendo, ojalá todos perezcan, todos se mueran. Si en el contexto mismo dice que cuando están orando y creyendo, al hacer este milagro, Jesús estaba perdonando si tenía algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras transgresiones. Permítanme llevar su mente al texto que dice, orad unos por otros y perdonaos unos a otros para que seáis sanados. Es decir, usted entiende, puede llegar a captar, porque hay muchos textos en la Biblia que lo muestran así, que Dios ya ha perdonado al mundo. ¿Ok? Dios ya ha perdonado al mundo de sus transgresiones. Y este texto, cuando Cristo perdona o alguien perdona, él mismo es sanado. Otro ejemplo es cuando le perdona al paralítico, le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad para perdonar los pecados, levántate y anda. O sea, la sanidad viene junta con el perdón, pero nadie puede ser sano de su pecado, es decir, porque el perdón de Dios es sanar del pecado. Nadie puede ser sano o expiado su pecado si no está perdonando, si tiene rencor en su corazón. ¿Cómo Dios va a poder hacerlo sentir bien, hacerlo sentir sanado, perdonado, si él mismo no está perdonando? Bueno, es exactamente igual. En este caso, necesitan perdonar para sentirse y ser perdonados, pero no que Dios guarde rencor contra ellos. Bien, eso es una breve explicación, pero en este contexto
Se supone que al decir a la higuera, él dijo, lo comparó con la fe que le dice a un monte, quítate y arrójate en el mar. Y dijo que en ese ambiente de hacerlo, orando al Padre, debían perdonar si tenían algo contra alguien. ¿Cómo podemos imaginar a Jesús enojado entonces contra ellos al hacer esto? Permítame también llevar su atención a 1 Corintios 13:2. Si tuviese toda la fe como para trasladar montañas, tuviesen fe, diría a este monte, quítate y arrójate al mar, a esta montaña. Si tuviese la fe para hacer eso, pero no tengo amor, ¿saben qué? No soy nada. O sea, ¿cómo Jesús iba a estar sin amor haciendo esto? Enojado y no perdonando a Israel al hacer lo de la maldición de la higuera. Si aunque tuviera esa fe, no sería nada si no lo hace con amor, con un propósito restaurativo. ¿Van captando la idea? Por eso, Salmo 66:2. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, porque Dios sigue siendo amor. Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta. Algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. No quiero interpretar el texto, solo quiero comentarles. Allá donde una montaña se mueva al corazón del mar, no tenga miedo, porque si usted comienza a leer el Salmo 46, dice, Jehová es nuestro escudo, nuestro refugio, nuestro continuo refugio en las tribulaciones. No temeremos, aunque esto suceda, porque él, si llegase a trasladar una montaña al corazón del mar, pues téngalo con seguridad de que él es amor. Ahora, quiero invitarles, ustedes ya conocen Biblia Paralela, pues vamos a ir a Biblia Paralela a leer el capítulo 21 de Mateo. Pero leerlo no solo por leerlo, sino vamos a hacer un análisis expositivo de este capítulo. No es tan largo, así que vamos a verlo detalladamente. Noten cómo toda la historia está en conjunto hilada. No hay nada mejor que la Biblia vaya explicando esta historia. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos. Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndole, id a la aldea que enfrente de vosotros, enseguida encontraréis un asna, un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dice algo, decid el Señor lo necesita, enseguida lo envía. Entonces, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, mira a tu rey bien humilde, sentado en un asno, en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos, hicieron tal como Jesús lo había mandado. Trajeron el asna, pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. La mayoría tendió sus mantos en el camino y ellos cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Las multitudes iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, sana al hijo de David, bendito. Ven, ahí lo están viendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, Jesús, aunque llora por Jerusalén, él sabe y en esto puede ver gloria futura. ¿Okay? Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús ahora llega al templo. Entró en el templo y echó fuera a los que compraban y vendían en el templo y volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que compraban palomas. Y dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habréis hecho cueva de ladrones. Alto. Porque cuando ustedes recuerdan una historia donde se echaron fuera los que compraban y vendían, Nehemías, ¿verdad? Nehemías es el inicio del fariseísmo. Y en Nehemías sucede que él tomó a estos que venían a comprar y vender en sábado, cerró las puertas, que nadie saliera de la ciudad,
y entonces lo azotó en la sinagoga, ¿sí? Les arrancaba la barba, igual como se le arrancaron a Cristo. O sea, Cristo recibió escupos en la cara, le arrancaron la barba, lo golpearon, lo azotaron, y eso hizo Nehemías con los que vendían en sábado. O sea, les echó mano. Lo mismo que Jesús dice, os echarán mano y os entregarán tribulación y os azotarán en la sinagoga. Es exactamente igual. Es el espíritu del fariseísmo. Pero Jesús, a diferencia, como algunos dicen, que tomó el látigo y empezó, como los otros evangelios dicen, a latigar a las personas. Nunca la Biblia dice que Jesús latigó a alguna persona. Ahora, para que Jesús se haya encolerizado y se haya enojado y haya gritado y haya echado a todos violentamente afuera, cuando un niño ve a alguien que reacciona de esa forma, el niño no se quiere acercar a él. Pero fíjense lo que sucede. Cuando Jesús hace esta limpieza, es eso, es limpieza. No es castigo para, ustedes son pecadores, los voy a castigar, los voy a azotar. Está limpiando y quiere limpiar sus corazones. Y cada vez que Jesús, digámoslo así, se enoja, Él logra sanar, restaurar y limpiar. Permítanme que lo puedan ver aquí. Y en el templo se acercaron a Él, porque si Él hubiera estado enojado y rojo de la ira, de la furia, pues nadie se acerca a Él. Pero en el templo se acercaron a Él los ciegos, los cojos, y los sanó. O sea, normalmente, cuando Cristo hace limpieza en nosotros, si hay ese espíritu de fariseísmo, nos espantamos y nos asustamos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Una limpieza de todo eso. O sea, ¿cómo que a mí el ir a la iglesia el sábado no me sirve? ¿Cómo que no debo, cómo que el que no guarda los mandamientos y yo que los guardo puede entrar primero que yo al reino? ¿Cómo que no? Como que el hacer obra misionera, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el que yo he hecho obra misionera a todos? Si el Señor va a restaurar a todos. ¿De qué vale lo que yo he hecho? Entonces eso nos espanta, el que nos rompe nuestra estructura y nos arrancamos como los fariseos. Se espantan. Pero el espíritu de un niño, el espíritu de alguien que es necesitado, sabe que esa limpieza es necesaria. Y Jesús aquí lo está mostrando, cómo limpia en realidad su templo. Se acercan y los sanan. Pero cuando los principales sacerdotes y escribas vieron las maravillas que había hecho, y los muchachos que gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¡Oh! Se indignaron. Los indignados eran ellos. Jesús estaba, infundía una paz que hacía. Y le dijeron, oye, es lo que dicen esto. Jesús le dijo, si nunca habéis leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho has preparado la alabanza. Miren, los niños de pecho querían alabar y hablar del Rey de Israel, de Jesucristo. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Eran muestras de cómo le estaban rechazando. Se espantan cuando todas sus estructuras de templo, de obras, de mercancía, que era lo que Satanás hacía, mercancía, para ganar la salvación. Porque eso es lo que hacían. Estaban vendiendo la salvación de las personas. Acabo de venir de una reunión donde he presentado un texto. Lo he hecho leer 3 veces para que lo lograran entender. Primera vez y no caían. Segunda vez y dijeron, claro, esta es la obra de Dios, no nuestra obra. Porque los fariseos preguntan en Juan 6, a ver si no me equivoco, Juan 6, 27. Juan 6, 27. Dice, trabajad no por la comida que
perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Que porque este señaló Dios el Padre. Entonces los fariseos preguntan en el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? A ellos querían hacer las obras de Dios. Y la primera vez que lo hice leer, no lo captaron. La segunda vez, captaron lo siguiente, el 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. La segunda vez, captaron que los fariseos querían hacer las obras ellos de Dios. Pero Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Ellos captaron eso la segunda vez. La primera vez captaron básicamente que era creer, o sea, no hace falta hacer obras, sino simplemente creer. Luego que era, la obra la hacía Dios. Pero la tercera vez, le dice leer, y tuvieron en silencio un momento y ¡pum! ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis. Porque toda la vida se nos ha enseñado que es tu labor el creer. Cuando Dios dice, es que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Que todas las condiciones que las iglesias han puesto de bautismo, de cumplir cierta dieta, de creer, de arrepentirte, de confesar, lo han puesto como obstáculos vendiendo la salvación a las personas. Al punto de que algunos ni siquiera, si tú no das tu diezmo, o si tú no ofrendas o tal, tampoco, también estás siendo infiel, ¿no? Estás maldito, te pierdes igual. Porque robará el hombre a Dios y ni los ladrones y los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. Todos esos obstáculos que se han puesto para la salvación han apartado a Jesús. Cuando Él dice, vuestras iniquidades han hecho separación entre mí y vosotros para no ir, está hablando de los sacrificios, de los holocaustos, de todo eso que pedían, de la sangre, que era abominación para Él. Cuando Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, en realidad, tú para ir a Jesús solo necesitas estar enfermo. Y Él se encarga de que tú creas. Incluso recuerdan el que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerdan de que sanó a un hombre que ni siquiera le dijo que si creía o no creía? Quiero decir con esto, que el que se encarga de todo es Dios, a fin de que nadie se jacte, a fin de que todos se callen en su presencia y den la gloria que la salvación pertenece a nuestro Dios. Nadie tenga de que gloriarse, sino solamente en la cruz de Cristo que nos ha llevado y ha traído a todos hacia sí mismo. Muy bien, se me fue un poquito el hilo en ello, pero fíjense cómo Jesús está limpiando de eso al pueblo, ese es su templo. Él lo está limpiando de aquello. Y claro, los niños se acercan y los fariseos se espantan. Por la mañana, cuando regresó a la ciudad, tuvo hambre, y al ver la higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada de ella sino solo hojas, nunca jamás brote de ti brote fruto de ti, y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? No tiene que estarse al instante. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad os digo que si tienes fe y no dudaréis, no solo haréis lo que de la higuera, sino que también si dice de este monte, quítate y arrójate al mar, así sucederá. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis. Otro texto dice, creed que ya lo recibiréis. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos se le acercaron mientras enseñaba diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y respondió Jesús, le dijo, yo os haré una pregunta. Y esto no lo hace por si acaso. Luego vamos a ver de qué aquí iba lo de Juan. Que si me contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creíste. Y si decimos de los hombres, tememos, ven que vivían bajo el miedo de estos hombres. A la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos.
él a la vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, el bautismo de Juan, ¿para qué era? Preparar el camino, para limpiar, ¿correcto? Aparejar el camino. Y ahora Jesús les cuenta una parábola. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegando el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Respondió el segundo, no quiero. Pero después fue arrepentido fue. Llegándose el otro le dijo lo mismo. Pero él respondió, dijo, yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Uy, ¿dónde quedan nuestras obras de justicia? ¿No dijimos nosotros primero que sí íbamos a ir, que sí tuvimos? Porque Juan vino a vosotros, a explicar lo de Juan, en camino de justicia y no le creíste, que los recaudadores y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto, ni siquiera os arrepentí después para creer. O sea, Juan los invitó a entrar en el reino sin no el bautismo como un requisito, no, no el arrepentimiento ni la confesión como un requisito. Porque ven que los fariseos ya iban después a Juan a cumplir el requisito, ¿no? Como estaban acostumbrados. Pero Juan, después les dice algo interesante. Lo vamos a leer. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la acercó con un muro. Y clavó en ella un lagar y edificó una torre. ¿Recuerdan que cayó una torre sobre? La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos y los labradores para recibir su fruto. Muy similar a lo de la higuera. Pero los labradores, tomando a los siervos, unos los golpearon, otros los mataron, a otros los apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vinieron al hijo, dijeron, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Noten que aquí está mostrando la realidad de lo que pasó con la cruz. Dios envía a su hijo al mundo porque ama al mundo, pero el mundo mata a su hijo. ¿Más claro puede estar? Echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Ahora, la mayoría está predicando de delante y dice, llevará a esos miserables a un final lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¡Pum! Así que hermanos, y empiezan a dar el sermón, ¿no? Y no se dan cuenta que se están sentando igual que los fariseos en la cátedra de Moisés y se delatan ellos mismos al predicar de esta forma a un Dios vengativo que cuando matan a su hijo no perdona, no los ama, como ¿quién nos separará del amor de Dios? Espada, angustia, ni la muerte o la vida. Matamos a su hijo y aún así nos perdonó. Nada nos separó de su amor, pero claro, como los fariseos creen en un Dios que paga mal por mal, no bien por mal, no que un Dios que vence con el bien, vence el mal con el bien, entonces tienen esta imagen. Y los que leen estas parábolas y las predican, se delatan cuando ellos mismos aplican el castigo como si fuera Dios el que piensa eso, pero Jesús, para que revelaran lo que había en sus corazones, les dice, ¿qué hará con esos labradores? Y los deja a ellos terminar la historia de acuerdo al Dios que ellos tienen, y de acuerdo a ese Dios, esas palabras serán juzgadas. Ellos le dijeron, llevará a esos miserables, que eran ellos mismos, a un fin lamentable, y arrendará la viña a otros labradores que pagan el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leíste en la escritura. La piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido en la piedra angular y fue hecho parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Esta es la obra extraña de Dios. Los que tienen la imagen de ese Dios vengativo son los fariseos. Dios no actúa así. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca
sus frutos. ¿Por qué? Porque ellos, luego Jesús explica que por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Ellos declaran la sentencia sobre ellos mismos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Pero esta es como la idea de la torre de Siloé, ¿no? Sobre quien ella caiga, le esparcirá como polvo. Pero todos serán quebrantados por la piedra, ¿no? Ya sea que caigan o que ella caiga sobre ellos. Pero ese quebrantamiento en la roca es para salvación. Al oír sus palabras, los principales sacerdotes y fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo. Ven que vivían con miedo porque creían en este Dios de la multitud, porque le tenían por... Ok, volvamos a nuestra presentación. El hombre de la mano seca. Veamos que todo esto va a ir conectado, ¿ok? Ya vamos a ver lo de Juan también. Vamos a ver lo que sucedió con Juan. Otra vez entró Jesús a una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaron para ver si lo sanaba en día de reposo, para poder acusarle. Ahí está el acusador, ¿no? Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte aquí en medio. Entonces Jesús le dijo, fíjense que lo que les dice, es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer mal, salvar una vida o matar. Cuando entraban en día de reposo a vender, a comprar, y Nehemías lo agarraba en día de reposo y en la sinagoga, en día de reposo, los azotaba y le arrancaba. Ay, qué bien, ¿no? ¿No el mismo espíritu? Queriendo acusarle a ver si lo sanaba en día de reposo. Cuando encontraron un hombre recogiendo leña en día de reposo y lo agarraron y lo mataron en día de reposo. ¿Qué es lícito en día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? Una pregunta muy simple. ¿Salvar una vida o matar? ¿Salvar una vida o matar? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Salvar una vida o matarla? ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿Qué clase de Dios? ¿El que hace mal o el que hace bien? ¿El que da vida y la salva o el Dios que mata? Pero ellos guardaban silencio. ¿Por qué? Porque les trajo a la memoria todas sus creencias extraídas erróneamente del Antiguo Testamento. Y mirándolos en torno con enojo, ya vamos a ver esta especie de ira, porque esta es la misma palabra que Pablo usa cuando dice, es injusto Dios que castiga, la palabra castiga es, hablo en términos humanos, porque la palabra enojo, castigo, es un término humano para expresar una facultad de Dios muy distinta a la ira del hombre, donde no obra la justicia de Dios. Entristecido por la dureza de sus corazones. Esto es más cercano. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos contra Jesús para ver cómo podían destruirle, acusarle, destruirle, matar. Esa era la idea principal siempre en ellos. Aquí dice Lucas 6:11, pero ellos se llenaron de ira cuando Jesús hizo esto, el mismo relato. Y discutían en si podrían hacer, qué podrían hacerle a Jesús. Se llenaron ellos de ira. Pero claro, acusamos, no, Jesús se enojó, Jesús se iró. Es tan increíble la ira de Jesús, tan genial, tan encantadora, que cuando en Sofonía nos dice que derrama todo el ardor de su ira y su fuego sobre las naciones, ¡ah! ¡Pum! De pronto genera labios puros, genera que les sirvan de común acuerdo, con toda la voluntad del mundo. Así, pues después de que me quemaste y que me torturaste, yo te voy a servir voluntariamente.
¿Qué clase de ira es la de Jesús? Porque cuando Jesús se enoja, tiene un potencial y se direcciona con un potencial tan explosivo como la ira del hombre para destruir. En la ira de Jesús se desvía para sanar y restaurar y limpiar. La ira del hombre es potencialmente destructiva. La ira de Jesús es potencialmente restaurativa. Porque cuando Jesús se ira, las cosas son limpias. Los cojos son sanados, los ciegos reciben la vista. El que tiene la mano que no puede trabajar con su mano es sanada. Eso sucede cuando Jesús se ira. Pero cuando los hombres se iran, destruyen, matan, acusan. Por eso, escribas y fariseos. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, recuerdan que ya venían a cumplir el requisito, ¿no? Para el reino hay que bautizarse, hay que confesar. Aquí vamos, aquí vamos. Y llega Juan y les dice, camada genema, generación, fruto, descendencia de víboras, descendencia de hijos de serpientes. ¿Quién nos enseñó a huir? Porque todo era motivado por el miedo de la ira, la misma palabra cuando Jesús se ira, que vendrá la ira venidera. A ver, ¿en qué consiste la ira venidera? Atención. Por tanto, dad frutos dignos de un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha está puesta en la raíz de los árboles, del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ustedes pueden ver todas las conexiones que hay aquí. ¿Echado a dónde? Al fuego. Ah, aquí está. Aquí está Juan diciendo y hablando de que finalmente habrá un fuego donde irán todos los que no dieron fruto. Bueno, yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, para un cambio de mentalidad. Pero el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias, él los bautizará así. A ustedes, a los fariseos, ¿a quién está hablando? Perdón. A los fariseos, cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿A quién está hablando? A los fariseos que le acaba de llamar, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso, quiere que nadie, ninguno permanezca perdido, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mente acerca de quién es Dios y vengan al conocimiento de la verdad para ser libres. Cristo es la fuente de libertad aún para un fariseo. Y eso es lo más hermoso. Yo la verdad, y Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que Jesús bautizará a los fariseos en Espíritu Santo y con fuego. Aquí está el árbol siendo cortado y echado al fuego. ¿Con qué fuego? Jesús habló de la cruz como su bautismo de fuego. El bieldo está en su mano y limpiará, ¿qué hará? Perdón, destruirá, limpiará, ¿cuánto? ¿Una parte? O sea, limpiará solamente una parte de los que son suyos, de los que él ha sembrado. Limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, porque ustedes, y le está hablando a quiénes, a los fariseos, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Ahí está el bautismo de fuego. A ustedes los bautizará en fuego. Atención, porque tú cuando eres bautizado no solo entras, sino que también sales. Yo sé que es muy obvio lo que estoy diciendo, pero cuando tú eres bautizado, eres sepultado y también te sacan un nuevo hombre. ¿Ok? El asunto es que ese bautismo es esta limpieza. O sea, la escoria es completamente removible. Entonces Jesús llegó de Galilea de Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él.
Muy bien. Esto del árbol, recuerden que hay un árbol sembrado en el corazón humano, tanto como Cristo, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, a todo hombre que viene a este mundo. Y si bien el árbol del bien y del mal, de los frutos malos, ha sido puesto en el corazón humano, Jesús también está puesto en el corazón humano. Haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada o hijos de serpientes. Es como cuando Pedro le dice, bienaventurado eres Simón, y después le dice, apártate de mí, Satanás. Es igual. ¿Por qué le dice serpientes? Porque tienen este doble que se muestran justos y por dentro están sucios. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Así que el hombre puede tener su tesoro bueno, que es Cristo, ¿no? Ese es el hombre bueno, en el corazón. Y su corazón ya en el tesoro de dónde sacar. Atención, porque Mateo 6, 19 al 21 dice, si no hacer tesoro en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde el ladrón no mina ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. O sea, tu corazón, ¿dónde está? En el cielo, si habla, el que viene del cielo habla las cosas celestiales, dice Jesús. Si está en el cielo, pues puede sacar cosas buenas de Jesucristo. ¿No? Pero el hombre malo, el hombre de pecado, saca cosas malas de su tesoro. O sea, tu tesoro puede estar en el cielo, o sea, tu corazón en el cielo o tu corazón en el infierno. permítanme que le explique esto con un texto bíblico. Bueno, quiero hacer aquí un pequeño adelanto para explicar esto, ¿no? De la serie La Serpiente Escondida. Que no sepan, es una serie donde estudiamos todos los eventos del Antiguo Testamento donde Dios aparentemente destruyó a la luz de Cristo. Segunda de Reyes 2:9. Cuando había pasado el día, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea separado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y claro, muy bien aplicado, de forma que pidamos doble porción del Espíritu Santo. Bueno, Cristo dice que Él da el Espíritu sin medida, ¿okay? Conforme a la medida de Jesucristo también. Te ruego una doble porción de tu espíritu. ¿De qué? ¿Del espíritu de quién? Del de Elías. Ahora, la palabra porción, parte, es muy interesante porque casi la mayoría de las ocurrencias de H6310 es boca. Es boca. O sea, le está pidiendo una doble boca, un espíritu, una boca de doble espíritu. O sea, que el espíritu del mismo espíritu de la boca que tiene Elías sea sobre él. Ahora, es curioso porque esta ocurrencia, boca, aparece en unos textos anteriores, de Primera de Reyes 22 al 23. Si alguien lo puede anotar y buscarlo, va a leer algo muy interesante y que viene un espíritu maligno de parte de Jehová para hacer que todos los espíritus de los profetas de cierto lugar hablen mentira o hablen engaño. O es decir, tengan una boca doble, un espíritu doble. Segunda de Reyes 2:24. A ver si siguió correctamente el ejemplo de su maestro Elías. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor, el Señor que da vida, ¿no? Los maldijo. Entonces salieron dos zozas del bosque y despedazaron a aquellos 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, desde allí regresó a Samaria. ¿Fue a dónde? Al monte Carmelo. Cuando Elías dijo que degollaran a los profetas de Baal, lo dijo en el monte Carmelo, los envió a degollar en el río, en el valle de Sison.
¿Dónde está el río? Si son que es, si ustedes lo buscan, la palabra es el río Serpentero, el río de la serpiente. Allí derramaron la sangre de los profetas de Baal. Y pues él, muy bien siguiendo su ejemplo, los maldice, despedaza y se va al Monte Carmelo. Tienen doble, la boca doble, ¿no? Porque con el Nuevo Testamento no queda duda, hermano. No hay duda, Santiago 3, del 9 al 11. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a quienes, a los hombres. Ah, no, pero es que tú no puedes maldecir a tu hermano. No puedes maldecir a tu hermano y bendecir al Señor. No, es que no está hablando de tu hermano de iglesia, está hablando de todos los hombres. Porque a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios, pregunto, ¿no eran hombres? ¿Estos muchachos no valen nada? ¿No son parte de hijos de Dios? ¿No son hechos a imagen de Dios? ¿Que Él va y los maldice? Que bendice al Señor y Dios con su boca, pero que maldice a los hombres con su misma boca. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amarga? ¿Se dan cuenta que es el mismo espíritu de los fariseos? De matar, de maldecir y de bendecir al Señor. Pero ¿cómo pueden hablar cosas buenas y también malas? Si en su corazón es una fuente doble, una boca doble, un espíritu extraño. Pues por algo le llamó hijos de serpientes, porque tienen una boca, una lengua doble. ¿La pueden ver ahí? Una lengua doble. Santiago 3:6, pues bueno, el versículo 7, ustedes pueden leerlo, el ser humano doma aves, reptiles, serpientes. Qué curioso cómo lo hace Santiago y dice veneno, Romanos dice que veneno de áspid hay debajo de su lengua, refiriéndose a todo el mundo. En todo está esa doblez. Y Santiago explica que la lengua está lleno de veneno mortal. Pero esto me interesa. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestro miembro, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida ¿por qué? Por el infierno. O sea, tu tesoro, de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú puedes hablar de tu tesoro, que es el cielo. Si está el cielo en tu corazón, tú hablarás las palabras del cielo celestiales. Pero nosotros está esa dualidad también, que en la lengua también el corazón se llena del infierno. Está en el infierno y es inflamada, encendida por el infierno, y inflama el curso de nuestra vida. Mateo 23:15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dobles, de poner una máscara, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay, ay, ay. Ay, 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 Elías con Eliseo. 2 veces más hijo del infierno que vosotros. 2, doble porción. Muy bien. Lo dejo ahí, pero este tema lo ampliaremos en la serpiente con 10. Si usted le chocó muy fuerte, pues le invito, cuando veamos el tema de las 2 osas, a participar allí con mis hermanos que le toque presentar. Bien, y ya acabando el tema, quiero invitarles a reflexionar en cómo la ira de Dios lo que genera. Hemos visto que cada vez que Jesús se ira, ocurre limpieza, sanidad, restauración. Y todo, y cuando Jesús se ira, sienten deseos de acercarse a Él, no de alejarse. Sienten deseos de limpiar sus labios, son limpiados y les sirven de voluntariamente, no se asustan. Romanos 12, del 19 al 20. No se venguen, mis queridos amigos, sino dejad lugar a qué? La misma palabra, a la ira de Dios. Ges 37:09. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque al hacer esto amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Y luego dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que esta es la ira de Dios. Ustedes pueden ver el lago de fuego en todos los milagros de Jesús. Cada vez que Jesús sanaba o se iraba, digamos, se iraba y sanaba y se querían acercar más a él porque veían belleza en su carácter,
Se indignaban los fariseos y decían, ¿cómo este? Ahí está el llanto y el crujir de dientes. Ahí está. Y no es diferente. Cuando mataban a Esteban, crujían los dientes contra él. Buscaban matarle. Ahí está la separación del hombre de pecado, de ese espíritu farisaico. Incluso por eso las prostitutas y los publicanos y pecadores entran primero que ellos. Ahí está la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios. Romanos 2, 4 al 5. O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que su bondad, la bondad de Dios, te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo único que guía al arrepentimiento? La bondad de Dios. Mas tú, por la dureza de tu corazón no arrepentido, la historia de Israel, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, en la revelación del justo juicio de Dios. O sea, si la ira de Dios es esta, amar al enemigo, hacer bien, es el amor. Si lo que te guía al arrepentimiento es la bondad, entre más duro tu corazón, es decir, Dios más te va a querer guiar al arrepentimiento. ¿Con qué? Con su ira, es decir, con la bondad de Dios. ¿No está claro? Lo único que te puede confundir es la palabra ira, pero por favor, ve que es un concepto humano que se ha aplicado a Dios, pero cuando lo estudias puedes ver que es altamente restaurativo, altamente sanador y que limpia. Entonces, entre más duro el corazón, más amor. Entre menos te arrepientas, más ascuas y carbones de fuego sobre tu cabeza. Los amontonarás, porque así lo hará Dios para salvar. Vamos a orar. Y bueno, no sé cuánto me ha llevado este tema, pero es digno de que sea uno de los últimos, por lo menos, eventualmente antes de poder organizar los temas de los viernes. Vamos a ver. Gracias, papá, por darnos el privilegio de estudiar a Jesucristo a la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Gracias porque todo hombre vale, porque nadie ha quedado fuera de tu alcance y de tu amor, ni aun esos jóvenes que perecieron por siendo malditos por un profeta. Agradecemos porque nos ha abierto los ojos. Y si bien en nosotros ha existido este espíritu farisaico, tú también prometes hacernos libres y verdaderamente libres. Nunca más esclavos. En nombre de Jesús. Amén.